Hola, hola, muy buenas, mi gente. Tenemos aquí un lienzo. Este lienzo está pintado primero con esmalte acrílico o esmalte al agua color azul claro, como se ve en los bordes del lienzo. Tenía este color. Entonces aquí estaba yo pintando mis obras y haciendo efectos y texturas y digo, mira, voy a borrarlo y voy a presentar un tutorial muy chulo, mi gente, de una manera sencilla y bonita. Míralo. Quité la pintura, estoy aún quitando la pintura anterior, míralo, porque quedan ahí sobras, para que veáis que en nuestra técnica del arte fluido base, en el lienzo también podemos borrar o modificar los trabajos anteriores mientras la pintura no está muy seca, ¿vale? Entonces, borré el trabajo anterior y ahora estoy colocando la pintura del purín o pintura acrílica diluida en agua. Primero eché agua, y después la pintura y la llevo encima el lienzo, como lo tenemos visto en muchos tutoriales. Ahora, un trapo de tela, mira, tela seca, voy haciendo esto. Míralo, no solamente el plástico nos saca texturas o el globo o el pincel, míralo, un trapo de tela, un trozo de tela y marco aquí, míralo. Míralo, solo aquí en el centro tenía algo de blanco, ¿eh? Lo demás es azul claro. El color de la base, ¿ok? Del lienzo. Ahora, cuando le eché la pintura azul oscuro y después con un trapo saco las texturas, un fondo espectacular. Y ahora, míralo mi gente, por favor, ahora el pincel, voy a enseñaros los trucos de la pincelada. Mira, la pincelada coge un color de azul y pongo ida, vuelta, míralo. Una pincelada para arriba, una pincelada para abajo. Mira, de lo mismo. Y así voy a crear texturas y un diseño espectacular. Míralo, por favor. Pues el color azul, míralo. Pincelada para arriba, pincelada para abajo. Como estáis viendo, repetir las pinceladas nos crea unas texturas y un fondo espectacular. Míralo, por favor, la pincelada como se ve. Lo mismo se repite. Ok, esta es la base de nuestro trabajo. Pincelada para arriba y pincelada para abajo. Y así marcamos un diseño espectacular. Eché el color amarillo unas gotas en el principio. Míralo. Y así cambio el color para que se ve el color verde cuando se mezcla el amarillo con el azul. Fijaos. Ahora mira, lo mismo. Coloqué el amarillo y empiezo a llevarlo así, con pinceladas. Fijaos bien en el pincel cómo va y doy para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Una vez se marca el color, vuelvo a poner un poco de amarillo. Y lo mismo repitiendo. Y así, mi gente, repitiendo las pinceladas como estáis viendo, vas marcando texturas y efecto 3D brutal. Mira, marco por la tercera vez el color amarillo. Y aquí, míralo, las pinceladas vas haciendo para arriba, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y vas viendo las diferentes texturas y tonos que nos regala esto solo a base de llevar la pincela para arriba y para abajo. Y va cambiando. Y así tú vas creando tu diseño. Míralo, por favor. Míralo, ahora, el pincel, sin poner pintura ni nada. De lo que hay ahí encima, aquel azul que echamos al principio, míralo, voy a llevándolo para el otro lado. Y así se toca el amarillo, va a darme tonos, mira la pincelada, va mezclando, sin añadir, sin trabajar con pintura ni nada. Estamos trabajando con la pintura que hay debajo. Ok, míralo por favor. Mira qué manera de trabajar. Cuando toca el amarillo, se vuelve más verdoso. Ahora sí, coloco el color un poco amarillo y voy a dar solo un poquito nada más. Y así va mezclando con el color azul de la base que echamos en el principio. Y así marco sin más. Fijasteis aquí como la base, para que veáis la pintura de esmalte acrílico, esmalte al agua que di, era color azul, entonces no se ve el blanco. Eso lo hice adrede, para que después trabajamos con el blanco. Pero seguimos con las pinceladas. Aquí, para que veáis el pincel lo que hace.
repitiendo. Esto es lo que estáis viendo a base de repetir la pincelada. Fijaos, lo llevo. El pincel va a ir tranquilamente, aplasto y lo dejo, mira, lo estiro así tranquilamente y lo llevo donde quiero para crear diseño, mi gente. De esta forma tan sencilla, míralo, ahora solo amarillo. Voy a hacer aquí unas tres pinceladas maravillosas de esta forma, míralo. Lo llevé así, vuelvo a poner, vuelvo a hacer, sin cargar la pintura otra vez, no, de lo que quedaba de la primera pincelada. Mira lo que creo aquí. Si quiero repetir para que se vea bien el amarillo, pues repito 2 veces o 3 veces para que se vea bien el color amarillo, como estáis viendo. Otra vez. La segunda que va allá, fijaos el movimiento, lo que estoy creando aquí, efecto aire por el movimiento que creo aquí, y mira cómo queda la pincelada, por favor. Claro, echas el amarillo y va tocando el azul y va creando, mira, el verde, y después vuelve el amarillo, algo maravilloso, el efecto 3D aquí con luz. Ahora sí, ahora mi gente, sabemos que la base es azul, claro, entonces podemos ahora sí trabajar con el blanco. Esto sí, trabajar directamente no os aconsejo. Hay que dejarlo 10 minutos, dejarlo que se seque un poco 10 minutos. Y después vuelves a poner el blanco. Porque si lo pones directamente, no te va a dar el efecto bien el color blanco. Se va a mezclar mucho con lo que hay debajo. Entonces va a perder el tono. Pero déjalo solo 10 minutos, que no está la pintura seca del todo, entonces va a quedar el blanco. Mira, y cada vez, mira, eso cuando repito la pincelada encima de otra, mira lo que me da. El efecto 3D brutal. Y si quiero que se vea bien, pues repaso suavemente el pincel para que se vea mucho el blanco. Otra vez. Mira la pincelada del blanco cuando tocó el amarillo que tenemos ahí. Mira lo que doy yo aquí, una luz maravillosa. Mira la pincelada tan sencilla. Se repetir sin, mira, cuando hago la pincelada primera, cuando cargo el color blanco y pongo la pincelada sale blanco, la segunda sale menos. Y esto es bonito también porque va tomando el color que hay debajo, el azul. Míralo, por favor. Y eso crea una transparencia maravillosa, muy bonita. Mira qué manera de trabajar. Esto sí, había que dejar el trabajo 10 minutos para que te puede dar algo chulo como estáis viendo. El trabajo sencillo, solo repetición y vas viendo, míralo, estamos trabajando para que veas sobre el lienzo. Esto es sobre el lienzo, tranquilamente. Míralo, lo que quedaba ahí, cojo un poco de color blanco y lo chisco de esta forma para crear más movimiento, más vida. Y así juntamos nuestro trabajo de lo que pusimos de líneas y lo que había de fondo. Mira, por favor, al resultado como es. Esto lo dejas secar bien y le das una capa de barniz y queda maravilloso. Porque aquí todo nuestro trabajo es plano, liso. Aunque se ve ese movimiento, se ve las texturas, como parece relieve, pero todo liso. Entonces con una capa de barniz lo va a agradecer muchísimo la obra. Mira qué tenemos aquí, por favor. Tonos, bellezas. Solo en principio trabajando con amarillo y azul ya teníamos algo bonito. Mira, por favor, la pincelada como queda bien marcada. Míralo, la base de idas y vueltas crea efecto 3D y una profundidad muy chula, muy bonita. Al conjunto maravilloso. Y esto, la pincelada, para que veas aquí lo que puedes hacer, los diseños que puedes crear con solo repitiendo solo una pincelada. Eso es la maravilla del arte fluido base, para que veas que puedes hacer abstractos, diseños, lo que tú quieras, llevando la pincelada a la dirección donde tú quieras. Vas creando bellezas. Quedamos con esta belleza hoy y hasta la próxima, que hay mucho más. Hasta la próxima, mi gente.